Bien, buenos días, alumnos Mendel. Mi nombre es Karina Urday y vas a trabajar conmigo el día de hoy el curso de literatura para el año de tercero de secundaria. Muy bien, el tema de hoy es corrientes o movimientos literarios, parte 1. Este tema es muy bonito, muy interesante, un tema bastante extenso e interesante, ¿no? Pasamos a la diapositiva que nos dice que es un esquema, se va a hacer un esquema histórico y evolutivo de la literatura universal. ¿Cómo así? Bien, vamos a enterarnos de los movimientos literarios y en la fecha que ocurrieron estos. Vamos a enterarnos en el momento en que se intercambian las corrientes literarias o que pasa de una a la otra, ¿no? De manera diferente o bruscamente, se podría decir, los movimientos literarios intercambian. Vamos a empezar con el primero, que es el clasicismo oriental. Muy bien, el clasicismo oriental nos dice que empezó en el siglo XIII a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Bien, el clasicismo oriental tiene como características, ¿no?, que es moralista y didáctica, de estilo exuberante y simbólico. Bien, uno de los ejemplos del clasicismo oriental es un libro que todos conocemos, ¿no?, como la Biblia, ¿no? La Biblia es uno de los grandes libros del clasicismo oriental, porque es un libro hebreo. También tenemos en esta rama los libros hindús y los libros chinos. Como grandes representantes tenemos allí, y también podemos decir que uno de estos representantes, ¿no?, fue Confucio, ¿no? Vamos a continuar con el clasicismo occidental. Nos dice, ¿no?, que es desde el siglo V a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Una de las características, dice, ¿no?, racional, realista, humanista, ¿no?, de estilo sobrio e equilibrado. Entre estos, uno de los ejemplos que tenemos de los libros, ¿no?, del clasicismo occidental es la Odisea y la Ilíada de Homero, ¿no? Nos relatan la historia de Grecia, ¿no? También tenemos uno de los libros por ahí es Prometeo encadenado. También podemos mencionar a Edipo Rey o las fábulas de Esopo, que también pertenecen a esta corriente literaria, ¿no? Ya habíamos hablado anteriormente que las fábulas de Esopo son los que nos dejan las pequeñas enseñanzas, ¿no?, al final de cada lectura. Bien, vamos a continuar con el siguiente, que es el medievalismo. Del medievalismo proviene de la Edad Media. En la Edad Media era bastante una de las características que se daba mucho en la Edad Media era el teocentrismo. ¿Cuál era el centro? Dios era el centro. Bien, como Dios era el centro, entonces todo era relacionado y basado en la religión y el cristianismo, en el cristianismo y el catolicismo. Bien, como Dios era el centro de todo, el hombre, si le daban a elegir al hombre entre él o Dios, el hombre elegía a Dios. Si le daban a elegir al hombre entre la sociedad o la religión, lo principal para él era la religión, ¿no? Como dice, ¿no? Entonces el medievalismo nos trata sobre la Edad Media, y el centro de la Edad Media era el cristianismo, era Dios. Bien, nos dice, ¿no?, que es desde el siglo V después de Cristo y el siglo XV
después de Cristo. Bien, tenemos como características el teocentrismo y también en la Edad Media nos surgen, ¿no?, los cantares de gesta, los dramas, las comedias, las farsas. También tenemos como representantes a todos conocemos, ¿no?, el Cantar de Mio Cid, a Dante Alighieri con la Divina Comedia, ¿no? También era un poeta italiano que fue reconocido, ¿no?, por la gran obra de la Divina Comedia. Bien, continuamos con el Renacimiento. El Renacimiento nos data desde el siglo XV hasta el siglo XVI. Tiene como característica, ¿no?, es humanista, la valoración del hombre en sí. El medievalismo era la valoración de Dios antes del hombre. Ahora vamos al Renacimiento, que es la valoración del hombre en sí, dice, ¿no? La rebeldía espiritual y se basa en la naturaleza. Nos dice, ¿no?, se produce un avance científico y tecnológico. La predilección por la naturaleza, el amor y el goce de la vida. El hombre es el centro de preocupación objetiva, paso del teocentrismo al antropocentrismo. Bien, como te había explicado, ¿no?, el teocentrismo, ¿no?, el centro era Dios. El antropocentrismo es el hombre es el centro ahora. Este cambio brusco, ¿no?, que hubo, como te mencioné. Bien, dice, ¿no?, tiene como filosofía el humanismo, como base filosófica tiene al humanismo. Podemos deducir que en este momento el hombre fue importante, ¿no?, en este siglo. El hombre se volvió el centro de atención, por así decirlo, ¿no? Como representantes tenemos ahí a el príncipe, ¿no? También tenemos a William Shakespeare, uno de los representantes, ¿no?, del gran Renacimiento. Bien, continuamos con la siguiente diapositiva, que es, ¿no?, el barroco. Vamos a trabajar con el barroco. Bien, nos dice, ¿no?, esto empezó en el siglo XVII hasta fines, hasta fines del siglo XVII, ¿no?, hasta comenzar el siglo XVIII. Nos dice una de sus características, ¿no? Tenemos ahí que está incluido la arquitectura, la música, la danza, la escultura, la pintura y la literatura, ¿no? Como esto tenemos la actitud espiritual hacia la libertad en la creación, oposición a normas clásicas, ¿no? Y tiene una extrema complejidad. Bien, exalta sentimientos y pasiones. El barroco es una corriente que da a expresar los sentimientos, las emociones de manera brusca, ¿no? Como podemos saber ahí los representantes que tenemos en Inglaterra a Tomás Hobbes, en Italia a Marini, en España a Góngora, ¿no? Uno de los representantes de el barroco, ¿no?, que nos dice que también apareció de una manera que da a dar los sentimientos de manera brusca, ¿no? Es una actitud espiritual a la libertad y la creación. Es a la exaltación, ¿no?, a llamar la atención. Vamos a continuar con el neoclasicismo. Muy bien. Nos dice, ¿no?, que surge desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII, bueno, a fines del siglo XVII, que nos dice, ¿no?, las características son el surgimiento del amor y la admiración por las culturas griega y romana. Nos dice también, ¿no?, que es una oposición al barroco.
que está inspirado en valores artísticos y la antigüedad clásica, ¿no? Como la cultura griega y romana. Tiene como temas, ¿no? Tiene temas, patrones estéticos, simplicidad, pureza estética y héroes, ¿no? Entonces, el neoclasicismo nos dice que, nos trata de resaltar la cultura griega y romana, los héroes, los grandes dioses griegos, ¿no? Los grandes héroes romanos, los héroes griegos. De esto es de lo que nos habla el neoclasicismo. Nos dice, ¿no? Predomina la razón y la disciplina intelectual. Como los representantes en el neoclasicismo podemos ver a Molière, tenemos a Daniel Defoe, a Carlo Goldini y a Tomás Iriarte. Son unos de los representantes del neoclasicismo desde el siglo XVII desde el siglo XVII, afines hasta el siglo XVIII. El romanticismo es todo lo contrario al neoclasicismo, porque el romanticismo nos trata sobre la idealización. El neoclasicismo, por lo contrario, nos decía que se basa en la razón, en la intelectualidad, y nos da a entender que no tiene parte, ¿no?, a la imaginación o a la idealización, lo cual el romanticismo toma, ¿no?, como cualidad, ¿no?, la idealización y parte de la imaginación, ¿no? Eso trata, ¿no?, del romanticismo, de expresar los sentimientos a través de una corriente. También sabemos que es uno de los movimientos más importantes porque abarca toda Europa y después se vuelve mundial. O sea, con tanta fuerza fue un boom, ¿no? El romanticismo fue un boom que abarcó a Europa y se expandió a nivel mundial. Está impulsado, ¿no?, por jóvenes motivados a la libertad y el patriotismo. El romanticismo también tiene como característica, ¿no?, un gusto por lo exótico, dice, ¿no?, interés por la tradición medieval y los valores nacionales. Como grandes representantes del romanticismo podemos ver ahí a Víctor Hugo, ¿no?, con Los Miserables. Tenemos también a Fausto, uno de los grandes cuentos, ¿no?, uno de los grandes relatos, Fausto. Podemos también tener a Edgar Allan Poe, a Jorge Isaac y Domingo Faustino Sarmiento. Muy bien, muchachos, con esto ha terminado mi clase de hoy de los movimientos literarios. Esta es la mitad. Vamos a continuar con la siguiente clase. Seguimos con los movimientos literarios que nos faltan, ¿no?, como el realismo, modernismo y otros más. Hasta la siguiente clase, muchachos. Espero que realicen la práctica que voy a dejarles y por favor cuídense mucho, ¿no?, de todo corazón. Nosotros que los apreciamos bastante, cuiden su salud y su bienestar. Muy bien, chicos, ha sido todo un placer ejercer la clase de hoy con ustedes, aunque nos ha quedado un poco corto el tiempo. Nos vemos a la siguiente clase para seguir con estas características y los grandes representantes. Hasta luego y que tengan una buena semana.